Esta noche quiero hablarle a ustedes sobre la importancia de ser lleno del Espíritu Santo. Ese es un tema que casi no se trata, casi ya no se le habla a la gente de, de lo importante que es para el creyente el ser lleno del Espíritu Santo. Eso el Señor Jesucristo fue muy enfático en su ministerio, en enseñarle a los discípulos la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. Yo tengo aquí quiero leerle en San Juan 16:12, donde el Señor le habla a los discípulos y sabiendo él el gran desafío que iba a ser para ellos, lo que le esperaba, seguir el ministerio de Cristo no iba a ser fácil, y él conocía las debilidades de los discípulos. De hecho, prácticamente todos le fallaron, porque ellos se fueron desnudos la mayoría cuando agarraron a Cristo preso. Pedro lo negó y constantemente se veía en ellos muchas debilidades. Sin embargo, Cristo, sabiendo lo que iba a pasar con ellos, que iba a ocurrir algo en sus vidas, que lo iba a transformar, por eso él nunca se desesperaba, porque él sabía lo que iba a ocurrir. Cristo sabía lo que iba a ocurrir con los discípulos una vez llegara lo que él le prometió. En Juan 16:12 le dice el Señor: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cristo le está diciendo: miren, hay demasiadas cosas que ustedes van a tener que hacer y recibir, porque le va a tocar un trabajo fuerte. Pero ahora ustedes no la van a poder sobrellevar. Entendiendo Cristo que es imposible desempeñar el ministerio al cual Dios nos ha llamado si no estamos llenos del Espíritu Santo. Cristo, que era el Hijo de Dios, para empezar su ministerio, primero tuvo que ser lleno del Espíritu Santo en el Jordán, porque el Espíritu Santo bajó como paloma sobre él. Y cuando el Espíritu Santo bajó como paloma sobre Cristo, de ahí fue llevado al desierto a ser tentado, y ahí se inició su ministerio. Lo que indica que para nosotros poder ser efectivos en el ministerio, en lo que Dios ha puesto en nosotros, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y el Señor lo entiende perfectamente. Por eso le dice: aún tengo muchas cosas que decirle. Estoy en Juan 16:12. Pero ahora no la podéis sobrellevar. Ahora no podrán sobrellevarla. Realmente no están capacitados. Por eso entendemos el por qué Él le soportó tantas, diríamos, torpeza a ellos. Torpeza en cierto sentido, porque salían con disparate. En un momento hasta discutían uno con el otro a ver cuál iba a estar a la derecha o a la izquierda. Pedro le preguntó que qué le iban a dar a ellos al seguirlo. Eran tantas cosas, pero Cristo, sabiendo, porque lo de él todo tiene un plan, él sabía lo que iba a pasar con los discípulos y por eso lo aguantaba, lo sobrellevaba. Dice en Mateo 3:11, Juan el Bautista, predicando en el bautismo de arrepentimiento, cuando le preguntaban si él era el que había de venir, o sea, si él era el Mesías, Juan dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. El bautismo mío es para arrepentimiento. Es el que se da en el río al que acepta al Señor y
y está seguro de que se va a someter a su palabra. Pero dice Juan, pero el que viene tras mí, hablando de Cristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él le bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ahí le está diciendo Juan que viene o ya estaba ahí, porque Jesús y Juan creo que lo que se llevaban eran unos meses, pero él le está diciendo, el que viene tras mí tiene un bautismo diferente al mío, porque el mío es para arrepentimiento. De hecho, él en su predicación en el desierto, él decía, preparen el camino al Señor, enderecen su senda. Y le decían, pero eres tú, no, no soy yo. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo lo que estoy es preparándole el camino al que viene atrás, que a ese yo no soy digno de desatarle la correa del calzado. Por eso cuando Cristo se le acercó al Jordán para ser bautizado, le dijo, Juan no quería bautizarlo y le dijo que no lo iba a bautizar. Se encontraba que para él era algo que no merecía eso y que no era posible que Cristo, siendo tan grande, se dejara bautizar por él. Y como quiera, Cristo le dijo que sí, que lo bautizara para cumplir toda justicia. Pero Juan le dijo que ese, al que él anunciaba, traería un bautismo diferente. Entonces, Cristo le dice a los discípulos, en un momento cuando ellos están tristes ante lo que era la noticia o el anuncio de Cristo de que tenía que morir, ellos se ponían tristes porque ellos no querían acariciar la idea de que en un momento se le iba a ir su maestro, que estaba con ellos ahí de noche y día. Pero Cristo le dice en San Juan 16, 7, pero yo os digo, en los versículos anteriores él dice, ustedes se han puesto tristes porque yo le dije que me voy, pero no deberían estar tristes. Por eso le dice en el 7 y el 8 del 16, pero yo le digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? ¿Por qué conviene que yo me vaya? Dice él, porque si me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Me explico. Dios trabaja en un orden. En el Antiguo Testamento el Padre trabajaba enviando profetas y esos profetas recibían palabra de Dios esporádicamente. Ustedes podrán leer que la mayoría de los profetas siempre decían, así dice Jehová, o el Espíritu de Jehová vino sobre mí. Vino a mí palabra de Jehová. A Elías el Espíritu lo arrebataba y lo llevaba de un lado a otro, pero no estaba en ellos permanentemente. Aquí Cristo le está diciendo, yo para parafrasearlo le diría, miren, el ministerio terrenal mío aquí está terminando. El Padre en el Antiguo Testamento usó profetas y patriarcas. Ahora, en mi tiempo, me está usando a mí, el Hijo, y estoy haciendo un trabajo que está llegando al final. Ahora, cuando yo termine, entonces le toca el trabajo a otro que viene a seguir haciendo el trabajo que Dios quiere. Por eso le dijo, el Consolador no viene si yo no me voy. O sea, yo irme es una obligación. Si me fuere, dice él, si yo me fuere, os lo enviaré. Es como que está diciendo,
Yo tengo que irme y cuando me vaya le voy a enviar el Consolador. Si me fuere, os lo enviaré. Y le dice, y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Lo que le está diciendo el Señor es, mi trabajo terminará pronto. Al morir en la cruz, pagó. Ahora, el Espíritu Santo que va a venir cuando yo me vaya, tendrá un trabajo especial. Y ese trabajo especial que tendrá el Espíritu Santo es, usándolo a ustedes, no se lo explicó así, pero más adelante lo entenderemos cuando leemos la Biblia. En ese momento no se lo explicó así, pero lo que le quiso decir fue, cuando yo envíe el Espíritu Santo, en estos 3 años que yo he estado con ustedes, ha sido una presencia física para arriba y para abajo. Ustedes han estado conmigo a mi lado. Ahora, cuando yo envíe al Espíritu Santo, no va a andar al lado. Él va a andar en ustedes. O sea, el Espíritu Santo va a habitar en ustedes y estando en ustedes, ustedes van a poder convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso yo digo que cualquier predicador que no tenga el respaldo del Espíritu Santo no podrá ser un predicador efectivo. No importa que tenga capacidad, que conozca mucha homilética, que sea una persona elocuente, podrá hablar bonito, podrá mover emociones con su talento, pero no va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Porque eso solamente, óigame, un pecador que se cree que está bien, un pecador que se cree que está bien y que busca argumentos para justificar su condición pecaminosa y tratar de demostrar que él no tiene para qué arrepentirse. El único que lo convence es el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo va a hacer? Poniendo palabra en nosotros. ¿O usted no ha tenido la experiencia predicando, ya sea en multitud o a una persona? ¿No ha tenido la experiencia que a usted le salen palabras que usted dice, wow, pero y ven acá? ¿Y qué fue? Yo como predicador he predicado, he dicho cosas predicando que ni la escribí ni pensé que iba a hablar de ella. En el momento que he estado predicando, es algo que no se puede explicar así tan fácil. Llega ese rema a uno y cuando uno lo da, alguien allá dice, Dios me habló, o he visto milagros ocurrir con una palabra que sale de un momento. O hay alguien que Dios le habla, necesita que Dios le hable y de repente uno predicando, Dios lo pone a hablar de algo y ahí el Espíritu Santo va y le ministra a esa persona. Y hemos visto gente en medio de culto que antes del llamado levantan la mano y quieren a Cristo, porque son convencidos de pecado por el Espíritu Santo, que es el único que convence de pecado. Por eso Cristo dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Y es importante que Él venga, porque Él tiene que continuar el trabajo. El Espíritu Santo vino y ya lleva más de 2000 años aquí trabajando. Y cada vez que un predicador es usado, cada vez que incluso trabaja con nosotros constantemente, aún ya siendo hasta pastores, evangelistas, de muchos años en el evangelio, Él trabaja con nosotros ¿para qué? Para santificarnos. A veces nos dice, eso está malo, no haga eso, no haga aquello, te reprende. Muchas veces tú sientes la reprensión del Espíritu a tu vida porque Él está ahí tratando de corregirte para que tú te mantengas preparado para cuando venga Cristo. Entonces, Cristo le está diciendo ahí, conviene que yo me vaya porque si no me voy,
entonces el Consolador no va a venir. No va a venir. Yo quiero que ustedes se ubiquen en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Quiero que sepan que Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas. Lucas, el médico Lucas. Lucas se cree, de acuerdo a la historia, a los historiadores, que Lucas no anduvo con Cristo, sino que a Lucas le contó el Evangelio, se cree que fue María. Él no anduvo con Cristo, pero pudo escribir este Evangelio, que se lo escribió a los griegos. A los griegos. Cada evangelista le escribió se le dirigió su evangelio a un público diferente. Por eso ustedes encontrarán que hay algunos evangelistas que fueron más extensos, hablando del evangelio, que otros. Por ejemplo, Marcos le escribió el evangelio a los romanos. Los romanos se caracterizaban porque no tenían mucho tiempo. El romano vivía una vida parecida a nosotros hoy, una vida apresurada, no tenía mucho tiempo para filosofar. Lo de ellos era la guerra, todo era rápido. Por eso Marcos escribe solo 16 capítulos. El Evangelio a los romanos se lo escribió Marcos, se le escribió a los romanos. Pero también Mateo le escribió el Evangelio a los judíos. Por eso ustedes encontrarán que Mateo habla de la genealogía, porque a los judíos había que convencerlo, demostrándole que Cristo vino de la descendencia de Abraham. Y eso había que demostrárselo ahí por la genealogía. Por eso ustedes encuentran que en Mateo dice, Matusalén engendró a este, el otro engendró al otro, el otro engendró al otro, y viene diciendo hasta que llega a José. Y por ahí sigue hasta donde llega, hasta donde el papá de David. Y de David sigue hasta donde llega, hasta donde José, el papá de Jesús material. José, el marido de María. Demostrando Mateo que Cristo tiene una genealogía davídica. Mateo le escribió a los judíos, pero Lucas le escribió a los griegos. Lucas le escribió a los griegos y al escribirle a los griegos le habló entonces de un evangelio con más profundidad. Juan le escribió, le escribió para todo público. Entonces aquí en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice Lucas, que fue el que lo escribió, en el primer tratado, Teófilo era un señor griego con mucha capacidad, a quien Lucas le escribe este evangelio. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que le está diciendo Lucas? Lucas le está diciendo, Teófilo, cuando te escribí el Evangelio, que es el Evangelio de Lucas, te hablé de todo lo que Cristo hizo en su ministerio. Ahí aparecen los milagros, las predicaciones, su nacimiento, también cuando lo crucificaron, cuando resucitó. Te expliqué todo. Ahora me toca hablarte de lo que pasó al él irse y lo que pasó
con los apóstoles que él dejó. Por eso los Hechos de los Apóstoles es la segunda carta que le escribe Lucas a su amigo Teófilo, que es un creyente griego, a quien él tiene que orientarlo bien de lo que fue ese acontecimiento, de todo lo que pasó en el ministerio de Cristo. Entonces ahí en el capítulo 1 de Hechos, cuando él comienza a hablarle de todo lo que pasó, presenta cuando Cristo, ante la pregunta de los apóstoles, que le dijeron a Cristo: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo, Señor? Una mente un poco desesperada. Los discípulos creían que Cristo iba a tomar el dominio y que iba a eliminar o a someter al imperio romano y que él iba a reinar de una vez. Cristo tenía otros planes. Por eso cuando le dijeron al Señor en Hechos capítulo 1, le dijeron: ¿tú lo vas a restaurar ahora? Y Cristo le dijo: no le toca a ustedes saber eso. Eso no le toca a ustedes, eso es un asunto de mi Padre. Ahora, ¿en qué yo quiero que ustedes se concentren? Le dijo. ¿En qué? Ahora mismo yo quiero que ustedes se vayan al aposento alto. Yo no quiero que ustedes prediquen, yo no quiero que ustedes levanten iglesia, yo no quiero que ustedes salgan a salir a llevar tratados, yo no quiero que ustedes vayan ahora a valientemente anunciar mi resurrección, nada de eso. No, no, no. El trabajo de ustedes ahora es irse al aposento alto. No salgan de ahí, no se muevan de ahí hasta que reciban al que yo le voy a enviar. Porque yo le voy a enviar a ustedes el consolador que le prometí, pero deben estar cerrados en un lugar hasta que él llegue. En ese aposento alto, dice la palabra que habían más de 500 esperando al consolador, más de 500. Y la palabra dice que cuando Cristo lo envió, que fue en el día de Pentecostés. ¿Por qué ese día? Porque Cristo quiere que el Espíritu Santo llegue en el momento cuando habían más personas en esa fiesta, porque la fiesta de Pentecostés era una fiesta judía que se celebraba antes de Cristo. Cristo era estratégico. Eso quiero que cada hermano lo tome en cuenta. Especialmente esos hermanos fanáticos a veces que quieren hacer la cosa hasta sin tomar en cuenta el lugar, el momento, la forma. Cristo en todo lo que hacía era estratégico. Hubo lugares donde él se mandaba y ni predicaba. Y él esperó que llegara el día cuando habían más personas, porque ese día de Pentecostés venían judíos que estaban en la diáspora, o sea, estaban fuera de su país y regresaban ese día para celebrar esas fiestas, que eran varias que se daban. Estaba la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, de el tabernáculo. Aquí la fiesta de Pentecostés era muy concurrida. Y dice la palabra que cuando estaba todo eso lleno y el aposento alto estaba cerca de esa multitud, ¿qué hizo Cristo? Estratégicamente. Dice que de repente eran como 500, pero la mayoría se fueron porque se desesperaron. Lo que le pasa a mucha gente que quieren lo de Dios, pero no quieren tener paciencia y esperar. Se fueron como 380 que no aguantaron. Cristo vino el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y no pasaba nada. ¿Y qué pasó? Se fueron. Pero cuando llegó el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 1, en Hechos capítulo 2, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, los 120, en el aposento.
y un estruendo, dice, un estruendo estremeció la casa donde estaban congregados. Estamos hablando que pudo haber parecido un trueno, pudo haber parecido, qué sé yo, un terremoto. Yo me imagino el ruido que ocurrió, tan fuerte que todo el mundo se quedó así sorprendido porque fue un estruendo. Estamos diciendo que Cristo llega allá arriba y le dice al Espíritu Santo: terminé mi trabajo, di mi sangre por los hombres, cumplí, dije consumado y terminé. Ahora me voy a sentar a la derecha de mi Padre. Ahora te toca a ti regresar, a ir allá abajo a continuar el trabajo. A ti te toca ir ahora a llenar, a meterte en esa gente que yo preparé por 3 años. Esos 120 que están ahí en ese cuarto. Ahora tú tienes que bajar para que ahora no habrá un Cristo predicando. Ahora van a haber 120 con el poder que yo tenía allá abajo. Aleluya, oiga eso. No lo estoy hablando yo en el aire. Cristo dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las va a hacer, y mayores. Oigan bien, mayores, porque yo voy al Padre. Aleluya. Oiga, ¿qué es lo que está diciendo Cristo? El que me sigue, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las va a hacer mayor. ¿Por qué las vas a hacer mayor? Porque yo voy para allá arriba. O sea, yo voy a estar allá. Ahora mismo yo estoy aquí y el Padre me apoya. Pero cuando yo me vaya, yo voy a estar con mi Padre apoyándolo a ustedes aquí abajo. Pero les voy a mandar el Consolador que estará en ustedes. Entonces de seguro que le dijo el Espíritu Santo: todavía no. Cuando llegó el momento que ya Jerusalén estaba lleno de personas de todas partes, entonces fue que Cristo le dijo: Espíritu Santo, allá vamos, vete. Y la Biblia dice que cuando llegó el aposento alto, se estremeció, y esos 120 hombres que estaban ahí, dice la palabra, bajaron de ahí hablando en lenguas y glorificando a Dios, pero de una manera tal que yo me imagino cómo era que esos hombres y esas mujeres hablaban. Y cuando bajaron de allá, el público que estaba abajo, que encuentra a todos estos hermanos hablando en lengua, en lengua, en lengua, en lengua, en lengua, y algunos parecía que estaban borrachos, otros parecía que se estaban cayendo. Y ¿sabe lo que decían algunos que no entendían de lo que estaban ahí? Pero venga acá, ¿y qué es lo que está pasando con esta gente? Pero lo estamos oyendo hablar cosas raras. Y de repente dice: pero aquí habemos gente que somos partos, los que habitamos en Mesopotamia, de aquel lado de Jordán, de todos los países bajo el cielo, y están hablando en nuestra lengua. ¿Y cómo es que esta gente están hablando en una lengua que nosotros entendemos lo que ellos están diciendo? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y otros decían: no, lo que pasa es que están borrachos, están llenos de mosto. El mosto es el vino fermentado. Están borrachos esta gente. Y usted sabe lo que son. Miren, estamos hablando, piense usted en el club. No, pero allá vemos mucho más. Ahí nos reunimos más de 120 en el club. El club, cuando no está tan lleno, 120 personas, vamos a poner, todos hablando en diferentes idiomas. Entonces, la gente lo que decían era: ellos están borrachos. Pero cuando ellos dicen que están borrachos, Pedro se levanta, toma la palabra, todo el mundo hace silencio. Pedro, el que negó a Cristo. Pedro, el que cuando le dijeron: tú eres de ellos porque habla como ellos. Y Pedro, con varias malas palabras, si hubiera sido dominicano, dice 2 o 3 San Antonio, porque la palabra dice que Pedro maldijo, fue maldición, yo no lo conozco. Sin embargo, ese Pedro que negó a Cristo, que le dijo que no lo conocía, ahora manda a callar a todo el mundo y le dice: varones galileos, quiero que atiendan bien lo que le voy a decir, porque quiero que sepan que esto que están hablando como yo,
en lengua, no es tan borracho, puesto que es la hora tercera del día. ¿Por qué Pedro dice no es tan borracho porque es la hora tercera del día? ¿Por qué? Porque a los judíos no se les permitía el emborracharse de día. Por eso el apóstol Pablo en otra parte dice que los que se embriagan de noche se embriagan. Parece, era de noche cuando la gente acostumbraba más tomar de esa forma. Le dice, ellos no están borrachos como ustedes piensan. No, lo que ustedes están viendo aquí es lo dicho por el profeta Joel. Joel capítulo 2. ¿Qué fue lo que dijo Joel? En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Sobre los siervos y sobre la sierva derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y cuando Pedro comienza a hablar y hablar y hablar y hablar, atiendan, ¿sabe lo que decían los que lo oían? ¿Y de dónde tiene este hombre tanta sabiduría? Si este hombre del burgo. Ellos están diciendo, no, pero es que este hombre está hablando de una manera que este hombre parece un intelectual. Volvemos atrás. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? Conviene que yo me vaya. Conviene que yo me vaya porque si me voy, le voy a enviar al Consolador y ese Consolador en ustedes convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? Al tener al Espíritu Santo hablando atrás, porque no era Pedro que hablaba, Pedro simplemente le estaba dando la boca, pero el Espíritu era que estaba dando palabra, dando palabra, dando palabra. ¿Y dónde me confirma a mí que era el Espíritu Santo? Que cuando Pedro termina ese mensaje que dio terrible, ¿sabe lo que le dice Pedro? Ustedes mataron al autor de la vida. Y cuando tuvieron la oportunidad de dejarlo libre, cuando Pilato le pidió que si soltaba a Barrabás, ustedes dijeron que crucificaran a Cristo y que soltaran a ese ladrón. Y cuando termina Pedro de predicar, ¿sabe lo que pasó con la multitud? Lo que dijo Cristo. El Espíritu de verdad convencerá al mundo de pecado. ¿Sabe lo que hicieron? 3,000 le dijeron a Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué te quiere decir eso? La predicación de Pedro los convenció de que eran pecadores. Nadie podrá convencer a alguien de pecado si el Espíritu no está en él. Es el Espíritu Santo el que usándonos pone a la gente contra la pared y terminan diciendo, ese predicador tiene razón. A la verdad que Dios es grande porque Él no me conoce y está hablando tan claro como si conociera mi vida. No, es que el Espíritu Santo, ¿cuánto testimonio he tenido yo de gente que hasta se ha ido a quitar la vida y han ido a un culto? Y después me escriben diciéndome, pastor, me iba a matar, pero eso que usted dijo, todo fue para mí. Entonces, cuando Pedro le dicen a Pedro, ¿y qué haremos entonces? Entonces Pedro, ya que se da cuenta que ellos están convencidos, le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Se convirtieron ese día 3,000. ¿Quién se ganó esos 3,000? Pedro. ¿Quién era Pedro? Un pescador, la mano llena de callos. No tenía una educación privilegiada. Quizá apenas si sabía leer y escribir. Sin embargo, el poder del Espíritu Santo en Pedro convenció
a 3.000 personas. Más adelante llegaron a 5.000. Entonces, ¿por qué Cristo hizo tanto énfasis en que el creyente debe buscar ser lleno del Espíritu Santo? Porque no se puede ser efectivo en la vida cristiana sin estar lleno del Espíritu Santo. En Hechos, si ustedes buscan conmigo y van a Hechos capítulo 19, versículo 1, encontrarán. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, oye, Pablo llega a Éfeso y encuentras unos creyentes ahí que eran salvos, pero de estos creyentes fríos, esos creyentes que llevan un evangelio, pero como que son de la secreta y no se le ve fervor. Y le dice, oiga la pregunta de Pablo a esos discípulos. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? O sea, para Pablo, como que era un fenómeno que alguien que recibió a Cristo no fuera lleno del Espíritu Santo. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ¿sabes lo que ellos le dijeron? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Oiga eso. Entonces dijo, ¿en qué pues ustedes fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Recuerden que Juan dijo, yo le bautizo en agua para arrepentimiento, pero después de mí viene otro que es más poderoso que yo y bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Estos discípulos, dice aquí, fueron bautizados en el bautismo de Juan. Le dice Pablo, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Oigan, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué es lo que vemos ahí entonces? Bueno, estamos viendo un grupo de creyentes bien intencionados que quieren trabajar para Dios, pero que Pablo, con la visión que tenía, de una vez se dio cuenta que estaban vacíos. Yo he dicho en algunas ocasiones, no sé si el término es válido, pero he dicho en muchas ocasiones que un creyente que sale a predicar y hacer la obra sin el Espíritu Santo, sin la unción del Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo, yo lo comparo con un recluta. Un recluta es un militar. Ellos cobran ya, pero los que andan es con una macana. Y no es lo mismo un policía armado que un recluta con un palo. Entonces yo creo que esos hermanos que encontró Pablo eran reclutas. Ellos eran salvos, porque quiero que quede claro que el Espíritu Santo no es para salvación. Para salvación fue la sangre de Cristo. La sangre de Cristo salva. Ahora, el Espíritu Santo viene a darnos poder. Miren lo que dice en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, estos discípulos que todavía estaban en el bautismo de Juan, cuando Pablo le puso la mano, que ese es otro don, la imposición de mano es un don. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, no imponga con ligereza la mano sobre ninguno. Eso es un don espiritual. Cuando Pablo le puso la mano, entonces recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ya esos creyentes, a partir de ese momento, se convertían en un problema para Satanás.
porque a Satanás no le molesta mucho que tú seas un creyente ahí del montón. El diablo le tiene miedo a un creyente que se llena de poder. Porque el creyente que se llena del poder no lo para nadie. Es un fuego. Eso a veces uno lo quiere explicar y ni siquiera encuentra palabras. Cuando el creyente está lleno de Dios, es una bomba peligrosa para Satanás. Porque él no se conforma con un culto, con ir a un culto y vuelve a su casa y se arrincona. No, el que está lleno del Espíritu Santo va a la iglesia, pero también le predica al vecino, le predica al compañero de trabajo. Tiene algo como que no lo deja tranquilo. Quiere orar por aquel, quiere orar por este. Está tratando de llevar gente a la iglesia. El gozo que tiene se le manifiesta, que la gente le tiene que decir, ¿qué es lo que usted tiene? Pero esa persona sí vive alegre. Hay algo grande. Es difícil una gente llena del Espíritu Santo que no se mantenga produciendo frutos para el reino. Por eso el enemigo le tiene mucho miedo a que la iglesia entre en una búsqueda de la llenura del Espíritu Santo. Miren, esos discípulos que se mandaron cuando a Cristo lo fueron a agarrar preso. Después lo agarró Herodes y lo agarraron las autoridades y le dieron una pela y lo metieron preso. Y cuando salieron de la cárcel, dice la palabra que por ahí mismo se fueron a predicar. ¿Y sabe lo que decían ellos? Dice, se fueron de la presencia del concilio gozoso porque no se consideraban dignos de padecer por el nombre de Cristo. ¿Y sabe lo que le dijeron a las autoridades? Pero mire, los hombres que ustedes agarraron presos le están predicando al pueblo libremente allí. O sea, a ellos no les importó caer preso. Ahora que ellos están predicando. Y tú sabes lo que dice, que los fueron a buscar presos. Y ahora lo trajeron sin violencia, porque ya el pueblo está comenzando a darse cuenta de qué parte que está Dios. Porque la gente se da cuenta quién es que tiene a Dios. Y el pueblo ya estaba por apedrear a las autoridades porque decía, no, es que esta gente tiene poder. Y sabe, lo llevaron al pasito y lo sentaron. Y me parece que quizás le buscaron agua, los rodearon y comenzaron con palabritas suaves a decirle, miren, pero nosotros les mandamos a ustedes estrictamente que no hablasen al pueblo en el nombre de ese Jesús. Y ahora ustedes han llenado a Jerusalén de esa doctrina. Y le quieren echarnos a nosotros la muerte de ese hombre. ¿Y sabe lo que dijo Pedro con los discípulos y los apóstoles? Juzguen ustedes si es justo obedecerle a ustedes o a Dios. Porque nosotros no vamos a dejar de decir lo que hemos visto y oído. Allá voy. Oiga la palabra de Pedro. Nosotros no vamos a dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué fue lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8? Me seréis testigos en Jerusalén. ¿Qué estaban ellos haciendo? La labor de testigo, porque le está diciendo, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora la pregunta es, ¿pero esos fueron los mismos que se mandaron en el Getsemaní? Y esos fueron los mismos que no estuvieron con Cristo en su momento difícil. Y ahora le están diciendo, no, nosotros no vamos a dejar de decir lo que hemos visto. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que no son los mismos. Por eso Cristo, le repito lo que le dije al principio, le aguantó todas esas debilidades, todos esos defectos, toda esa inmadurez, se la aguantó porque él sabía lo que venía. Él sabía que cuando el Espíritu Santo cayera sobre ellos, iban a ser transformados. A partir de ahí, la iglesia se convirtió en un poder tan grande que dice la palabra de Dios que cuando Pedro venía para una ciudad, era tanta gente que venía detrás de él que se hacía imposible poder llegarle a Pedro. ¿Y sabe lo que dice la palabra? Los enfermos lo ponían en el camino, lo acostaban. Señor, esto es increíble. Los enfermos lo acostaban a la orilla del camino para que al pasar Pedro
la sombra de Pedro por lo menos le cayera a los enfermos. Y la Biblia dice que Pedro venía caminando y esa sombra de Pedro que se iba hacia los lados porque el sol estaba ya quizá pasado de la 1 o antes de la 1, la sombra le iba cayendo a los enfermos y los enfermos se iban parando. ¿Pero por qué se iban parando ellos? Porque Cristo dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las va a hacer y mayores, porque yo voy al Padre. La iglesia tiene que volver al Espíritu Santo. Los púlpitos están llenos de secularismo, han llenado los púlpitos, la televisión de mensajes de prosperidad, a la gente lo que le gustan hablarle de dinero, de viaje y de tantas cosas, y no se le está diciendo a la iglesia que hay que llenarse del poder del Espíritu Santo. Es la única forma de nosotros poder ser efectivos en la obra de Dios. Incluso cuando a la iglesia quisieron desenfocarla, en el libro de los Hechos, después del versículo capítulo 4 en adelante, dice que hubo murmuración entre los griegos. Esto es, que habían en la iglesia, ya estaba creciendo demasiado la iglesia. Estamos hablando de que se estaban convirtiendo. Dice que hasta muchos sacerdotes ya estaban obedeciendo a la fe. Ese mensaje de Pedro terrible estaba llegándole a todo el mundo. La iglesia tenía más de 5,000 y seguían subiendo. Ya cuando estaban establecidos, entonces ellos estaban creando unas ayudas para enviarles comidas a las viudas. Y hubo problemas, dice, porque las viudas que venían de los griegos, esto eran las viudas que no eran netamente judías, porque habían judíos netos, pero también habían judíos que eran porque el papá era judío, pero entonces la mamá era griega. Entonces ahí, cuando eran así, no eran judíos netos. Por eso Pablo decía con mucha arrogancia, él decía que si él tenía que gloriarse, se gloriaba porque él era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, o sea, queriendo decir, yo no soy un prosélito, yo no soy de madre griega, yo soy judío neto. Entonces, la crítica que vino fue porque a los judíos netos dentro de la iglesia le estaban dando las comidas a la viuda y a las que venían con la mezcla de los griegos no. Eso trajo problemas y los apóstoles decidieron nombrar una comisión y eligieron a 7 varones. Ahí fue que se inició el diaconado en la iglesia. 7 diáconos. Ahí comenzó el diaconado, que la palabra diácono significa servidor. 7 diáconos. Ahí se nombraron los diáconos y dijo Pedro, nosotros no podemos dejar la palabra de Dios y la oración para dedicarnos a las mesas a repartirle comidas a viudas. Vamos a buscar a algunos varones que se encarguen de eso y nosotros vamos a persistir en la oración y predicando la palabra de Dios. No nos va a desenfocar el diablo a nosotros con cosas triviales. Entonces dice que eligieron a 7 varones y la condición para buscarlo, oigan cuál era la condición. Tienen que ser varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría. Óigame, hasta para repartir comida a las viudas, estaban buscándolo que fueran llenos del Espíritu Santo. Entonces, yo le digo a ustedes hoy, debería estar ocupando el púlpito gente vacío. ¿Qué le parece si todo el que canta hoy estuviera lleno del Espíritu Santo? ¿Qué le parece si todo el que se para a predicar hoy estuviera lleno del Espíritu Santo? Si todo el que sale a regar tratado ahí a los hospitales a hacer la obra estuviera lleno del Espíritu Santo. Cuántas maravillas, cuántas cosas van a ocurrir si nosotros todos estuviéramos llenos del Espíritu Santo. Entonces, hoy yo quiero dejarle a ustedes como un imperativo, no como una opción, sino
como, como algo primordial en todo aquel que sirve a Cristo, llenarse del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que dijo Cristo? Si nosotros, siendo malos, les sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, si nos piden un pan, no le vamos a dar una piedra. Si nos piden un pescado, no le vamos a dar un escorpión. Y si nosotros, siendo malos, le damos buenas dádivas a los hijos, ¿cuánto más mi Padre le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Óyelo bien, a los que se lo pidan. Termino con esto. Oiga lo que dice Hechos 2:38. Para algunos por ahí que enseñan, amigos míos, tengo amigos que no son pentecostales y dicen que esto no es para nosotros en el día de hoy y que el Espíritu Santo era para aquellos apóstoles solamente. Dice Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Punto. Porque para vosotros es la promesa, para ellos los que estaban ahí, pero ¿para quién más? Y para vuestros hijos también. ¿Y para quién más? Y para todos los que están lejos. ¿Y para quién más? Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pedro está diciendo, el Espíritu Santo es para nosotros, es para nuestros hijos, es para los que están lejos y es para todo aquel que nuestro Dios llamare. Entonces, la pregunta es, ¿a usted lo llamó Dios? Sencillo. Es la única condición para recibir la llenura del Espíritu Santo. Si Dios te llamó, dice aquí, para todo aquel que nuestro Dios llamare. Esa promesa es para la iglesia. Entonces vamos a buscarla. Dígale al Señor, deje de pedir tantas cosas materiales, que eso viene por añadidura. Si el tiempo que dedicamos a pedirle cosas materiales al Señor, lo dedicamos a pedirle que nos llene del Espíritu Santo. Señor, eso es bueno, estar lleno del Espíritu Santo. Mire, yo soy predicador. Y cuando nosotros como predicadores estamos predicando bajo la unción del Espíritu Santo, eso no tiene comparación. Eso no hay palabra para usted decir cómo es que usted se siente. Cuando usted siente esos ríos de agua viva, porque dice Cristo en una ocasión ya en los últimos mensajes que predicó, en el último y gran día de la fiesta, Cristo se puso de pie y dijo, el que crea, el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice en la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero la palabra, para que no se confunda nadie, ahí mismo explica. Y esto dijo, oye, cuando habla de que correrán ríos de agua viva, ahí mismo añade, y esto dijo del Espíritu Santo que recibirían los que creyesen en él, porque Cristo todavía no había sido glorificado. Él lo que dijo fue, el que cree en mí va a tener en su cuerpo un manantial que sube y baja. Son los ríos de agua viva que corren por nuestro interior, que no hay palabra para explicarla, la presencia de Dios en nuestra vida. No es lo mismo un evangelio vacío y frío que un evangelio lleno de poder y gracia de Dios, donde usted impacta a los demás y la gente comienza a sentir el deseo de buscar a Dios al ver lo que nosotros tenemos.